Queridos amigos del Ático, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Ático de nuevo. Mirad, me venía yo con este temita porque, como todos sabéis, el Papa Francisco ha estado estos días en Fátima, Portugal, con motivo del primer centenario de uno de los bulos más gordos, flagrantes y una de las estafas más deleznables que ha podido llevar a cabo la Iglesia Católica, vamos a decir, en el último siglo, ya que estamos celebrando, ya que el Papa ha celebrado el centenario, haciendo la visita a Fátima. Yo antes de hacer este vídeo pues me daba un paseíto por los vídeos sobre el asunto y bueno, lógicamente pues me he encontrado un poco de todo, pero a nadie se le ha ocurrido hablar sobre este asunto de manera conspiranoica, conspiratriz o conspirativa. Y es que es algo que me extraña muchísimo porque recordando un libro, bueno, dos, porque ha escrito dos libros que se han reeditado en varias ocasiones, el cura párroco, porque le prohibieron seguir en su parroquia y se hizo periodista, o lo que es lo mismo, investigador. En este caso, el párroco cura Mario Oliveira, este hombre que si le destituyeron de su cátedra parroquial fue porque era un hombre que se afiliaba o se solidarizaba con las causas justas. Y estas cosas pues lógicamente no venden, y hablar en un púlpito sobre injusticia social y justicia política, en este caso este hombre estaba, creo recordar que estaba en Guinea-Bissau, una de las colonias portuguesas donde fue destinado, y allí se involucró en las milicias anticolonialistas, lo cual le valió volver de nuevo como destino a su país, a Portugal, pero en poco tiempo fue retirado de su parroquia. Como digo, él se dedicó a partir de entonces a investigar en la diócesis y a investigar todo lo relativo a la diócesis de Leyre, a la cual pertenece Fátima, ¿vale? Y entonces, no fue demasiado difícil, como él cuenta, confirmar por sus investigaciones que esto fue un montaje urdido por la propia nunciatura de Urem, ¿vale? Entonces, que es a la que pertenece Fátima. Y más concretamente fue urdido por la persona de Núñez Formigao, un religioso al que se le ocurrió esta idea, tomada sin duda de las mismas apariciones marianas de la Virgen de Lourdes en Francia. Hay que decir que estamos hablando de 1917, en Portugal la República había expropiado sus bienes a la Iglesia, de manera que la Iglesia pues estaba que relinchaba. Y este montaje alrededor de los tres pastorcillos de Fátima no hizo otra cosa que devolver primero la fe, muy tocada. Entonces, estamos hablando de plena contienda internacional de la Guerra Mundial Europea, y ya entonces los valores religiosos estaban siendo tocados por un avance sintomático y galopante del comunismo. La Iglesia, como siempre, no estaba dispuesta a perder su hegemonía económica, que continúa hasta hoy, todos lo sabemos. De manera que dice, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué los niños mienten? Hay que tener en cuenta también que los niños tenían 10, 8 y 7 años. La mayor, Lucía, es la única que sobrevivió, puesto que Jacinta y Francisco Martos murieron al año siguiente murieron respectivamente en 1918 y 1919. Y en este punto hay que decir que el padre Oliveira comenta dos cuestiones muy importantes. Una, que su investigación está basada en la documentación crítica de Fátima, que es una documentación extensísima que pone a disposición de cualquier investigador el santuario de Fátima.
Y cualquiera que la analice detalladamente se da cuenta de que tanto las memorias de la hermana Lucía, supuestamente escritas por ella durante el tiempo que fue monja de clausura en Tui, en Galicia, se da cuenta cualquiera de que es un montaje absolutamente tosco. Otra es que desde el punto de vista teológico las supuestas visiones de Fátima están llenas de errores. ¿Por qué? Pues porque es una invención. Pero es una invención relativa porque, según dice Oliveira, todo el montaje está basado en un libro del siglo XIX que se llama Misión Abreviada, que tuvo una enorme difusión en Portugal y que fue rechazado por el Vaticano. Pero los detalles que contiene este libro son plagiados después por Núñez de Formigao para montar esta trama, esta especie de comedia, tragicomedia, que son las apariciones de la Virgen de Fátima. Curiosamente, dice Oliveira, ni la propia Lucía hace referencia al famoso evento del sol, de esta aparición solar que el sol bailaba, etc. Estas cosas son muy fáciles de montar y también de desmontar, por supuesto. Siguiendo con este antológico fraude de la Iglesia Católica, también le preguntan por el tema de los niños, que cuál fue el papel de estos críos, ¿no? Que obviamente pues fueron las grandes víctimas de todo este negocio, que en un principio se gestó no como negocio, pero inmediatamente empezó a dar réditos. Dice que fue un auténtico crimen que el clero perpetró contra los 3 pastorcillos y que lo considera, él personalmente considera que fue mucho más grave que los casos de pedofilia que se han registrado dentro de la Iglesia Católica. Imaginaos. Dice que esos niños eran creyentes y que fueron absolutamente manipulados porque sentían terror absoluto del infierno y un absoluto respeto también hacia el clero. Creían en todo lo que se les decía y obedecían toda la orden que se les daba. Los clérigos les convencieron para que se sacrificaran y, abre comillas, para conseguir la conversión de todos los pecadores. Dice que los curas animaron a los niños para que practicasen mortificaciones y penitencias absolutamente locas. Sus prolongados ayunos, que incluían no beber agua en pleno verano, hicieron que se encontrasen físicamente debilitados e incapaces de resistir las epidemias de aquella época. Así es que murieron de neumonía y de pleuresía respectivamente, y en este caso sin que la milagrosa señora de Fátima les ayudara. Considera el padre Oliveira que fue un crimen de lesa humanidad que ha quedado impune. Lógicamente, de todas estas cuestiones se deriva otra conspiración no menos grave y perfectamente estudiada, y que hicieron corresponderse con el llamado tercer secreto de Fátima, que es nada más y nada menos que el atentado contra el Papa Karol Wojtyła Juan Pablo II en 1983, con el ataque en plena plaza de San Pedro por el turco Ali Akka. Este ataque se cometió precisamente el mismo día 13 de mayo, haciéndose corresponder con la fecha de la primera aparición mariana en Fátima. Posteriormente, Ali Akka, una vez que salió de la cárcel, confesaría que el atentado contra Juan Carlos I fue urdido en el propio Vaticano y que él recibió órdenes directas del cardenal Casaroli.
Queridos amigos del Ático, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Ático de nuevo. Mirad, me venía yo con este temita porque, como todos sabéis, el Papa Francisco ha estado estos días en Fátima, Portugal, con motivo del primer centenario de uno de los bulos más gordos, flagrantes y una de las estafas más deleznables que ha podido llevar a cabo la Iglesia Católica, vamos a decir, en el último siglo, ya que estamos celebrando, ya que el Papa ha celebrado el centenario, haciendo la visita a Fátima. Yo antes de hacer este vídeo pues me daba un paseíto por los vídeos sobre el asunto y bueno, lógicamente pues me he encontrado un poco de todo, pero a nadie se le ha ocurrido hablar sobre este asunto de manera conspiranoica, conspiratriz o conspirativa. Y es que es algo que me extraña muchísimo porque recordando un libro, bueno, dos, porque ha escrito dos libros que se han reeditado en varias ocasiones, el cura párroco, porque le prohibieron seguir en su parroquia y se hizo periodista, o lo que es lo mismo, investigador. En este caso, el párroco cura Mario Oliveira, este hombre que si le destituyeron de su cátedra parroquial fue porque era un hombre que se afiliaba o se solidarizaba con las causas justas. Bueno, y estas cosas pues lógicamente no venden, y hablar en un púlpito sobre injusticia social, injusticia política, en este caso este hombre estaba, creo recordar que estaba en Guinea-Bissau, una de las colonias portuguesas donde fue destinado, y allí se involucró en las milicias anticolonialistas, lo cual le valió volver de nuevo como destino a su país, a Portugal, pero en poco tiempo fue retirado de su parroquia. Como digo, él se dedicó a partir de entonces a investigar en la diócesis y a investigar todo lo relativo a la diócesis de Leire, a la cual pertenece Fátima, ¿vale? Y entonces, bueno, no fue demasiado difícil, como él cuenta, confirmar por sus investigaciones que esto fue un montaje urdido por la propia nunciatura de Eurem, ¿vale? Entonces, que es a la que pertenece Fátima. Y más concretamente fue urdido por la persona de Núñez Formigao, un religioso al que se le ocurrió esta idea, tomada sin duda de las mismas apariciones marianas de la Virgen de Lourdes en Francia. Hay que decir que estamos hablando de 1917, en Portugal la República había expropiado sus bienes a la Iglesia, de manera que la Iglesia pues estaba que relinchaba. Y este montaje alrededor de los tres pastorcillos de Fátima no hizo otra cosa que devolver primero la fe, muy tocada. Entonces, estamos hablando de plena contienda internacional de la Guerra Mundial Europea, y ya entonces los valores religiosos estaban siendo tocados por un avance sintomático y galopante del comunismo. La Iglesia, como siempre, no estaba dispuesta a perder su hegemonía económica, que continúa hasta hoy, todos lo sabemos. De manera que dice, bueno, ¿pero cómo es posible? ¿Y por qué los niños mienten? Hay que tener en cuenta también que los niños tenían 10, 8 y 7 años. La mayor, Lucía, es la única que sobrevivió, puesto que Jacinta y Francisco Martos murieron al año siguiente murieron respectivamente en 1918 1919. Y en este punto hay que decir que el padre Oliveira comenta dos cuestiones muy importantes. Una, que su investigación está basada en la documentación crítica de Fátima, que es una documentación extensísima que pone a disposición de cualquier investigador el santuario de Fátima. Y cualquiera que la analice detalladamente se da cuenta de que tanto las memorias de la hermana Lucía, supuestamente escritas por ella durante el tiempo que fue monja de clausura en Tui, en Galicia, se da cuenta cualquiera de que es un montaje absolutamente tosco.
Otra es que desde el punto de vista teológico las supuestas visiones de Fátima están llenas de errores. ¿Por qué? Pues porque es una invención. Pero es una invención relativa porque, según dice Oliveira, todo el montaje está basado en un libro del siglo XIX que se llama Misión Abreviada, que tuvo una enorme difusión en Portugal y que fue rechazado por el Vaticano. Pero los detalles que contiene este libro son plagiados después por Nunes de Formigao para montar esta trama, esta especie de comedia, tragicomedia, que son las apariciones de la Virgen de Fátima. Curiosamente, dice Oliveira, ni la propia Lucía hace referencia al famoso evento del sol, de esta aparición solar que el sol bailaba, etc. Estas cosas son muy fáciles de montar y también de desmontar, por supuesto. Siguiendo con este antológico fraude de la Iglesia Católica, también le preguntan por el tema de los niños, que cuál fue el papel de estos críos, ¿no? Que obviamente pues fueron las grandes víctimas de todo este negocio, que en un principio se gestó no como negocio, pero inmediatamente empezó a dar réditos. Dice que fue un auténtico crimen que el clero perpetró contra los 3 pastorcillos y que lo considera, él personalmente considera que fue mucho más grave que los casos de pedofilia que se han registrado dentro de la Iglesia Católica. Imaginaos. Dice que esos niños eran creyentes y que fueron absolutamente manipulados porque sentían terror absoluto del infierno y un absoluto respeto también hacia el clero. Creían en todo lo que se les decía y obedecían toda la orden que se les daba. Los clérigos les convencieron para que se sacrificaran y, abre comillas, para conseguir la conversión de todos los pecadores. Dice que los curas animaron a los niños para que practicasen mortificaciones y penitencias absolutamente locas. Sus prolongados ayunos, que incluían no beber agua en pleno verano, hicieron que se encontrasen físicamente debilitados e incapaces de resistir las epidemias de aquella época. Así es que murieron de neumonía y de pleuresía respectivamente, y en este caso sin que la milagrosa señora de Fátima les ayudara. Considera el padre Oliveira que fue un crimen de lesa humanidad que ha quedado impune.